Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Profesor Fabio Farinella, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a mi programa Conversaciones Académicas. ¿Cómo ha estado? Al contrario, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, James. Es realmente un honor para mí estar aquí compartiendo unos momentos contigo y con la audiencia. Gracias. Hay una definición que es muy conocida de democracia, muy popular, que también se puede poner en entredicho, que es la definición que da Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, los ilustrados del siglo XVIII criticaban esa definición porque decían que el pueblo no es bueno para gobernar. Pero yo me pongo a pensar, sí, pero también depende del tipo de pueblo que uno tenga. Es decir, si el pueblo es educado, si el pueblo hay una buena inversión en educación, creo que esa democracia va a mejorar más dentro de ese estado. Entonces, mi comentario pues estaría enfocado, no es tanto una pregunta, es como un comentario y usted qué piensa lo que estoy diciendo acerca de la relación entre el sistema educativo de un país, la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo ve usted esa relación entre esos tres puntos? Bueno, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sistemas no democráticos habían quedado desautorizados, deslegitimados, tanto en el discurso como en la acción política, los países del este, es decir, aquellos que quedaban bajo el dominio soviético, comenzaron a llamarse democracias populares, pero democracias al fin, en el nombre. De alguna manera, interpelando a esas democracias liberales que eran las que no garantizaban derechos de los grupos vulnerables. Ellos sí los garantizaban, aunque no garantizaban las libertades liberales o los derechos llamados de primera generación, la propiedad privada, entre ellos como el más importante. Dicho esto, lo que tendríamos que preguntarnos hoy es si el pueblo se puede equivocar. En general, bueno, desde el viejo dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios, la respuesta es no. Sería un sacrilegio decir que el pueblo puede equivocarse. Pero, ¿y si lo hubieran elegido a Trump en Estados Unidos? De hecho, lo eligieron la primera vez, pero si después de demostrar todo lo que hizo desde el gobierno de la democracia más numerosa y más importante del mundo, las diferentes acciones dirigidas hacia el odio entre la propia población, los conflictos internacionales que mantuvo, la persecución prácticamente a la Corte Penal Internacional que juzga criminales de guerra, bueno, entre muchas otras acciones. Diríamos que si hubiera sido reelegido el pueblo americano se equivocó. Y ahí es donde vamos al comentario que habías formulado. Sí, la educación es decisoria, pero ¿quién proyecta la educación? ¿Cómo diferenciamos a la educación del adoctrinamiento? Las democracias de partido único educan a su población en función de los objetivos del partido único, y el que no cumple con esos objetivos del partido único debe ser reeducado. Entonces, no solo educar es importante, educar desde la libertad, educar para la libertad, educar para la pluralidad, poder mantener una charla con alguien que piensa lo absolutamente opuesto de nuestros valores, no de cualquier cosa, de nuestros valores. La gran pregunta sería, ¿podemos mantener una charla de media hora con alguien que tiene valores absolutamente diferentes? ¿Somos tolerantes en definitiva? Y eso es un ejercicio de todos los días que deben hacer en el colegio. Pero si en el colegio lo que hacemos es adoctrinar, mencionar que históricamente hubo gente buena y gente mala, y crear un mundo binario, y bueno, esa gente después no va a tener demasiada capacidad de elección. Pero la educación no es educación primaria o secundaria en los primeros años. La educación es de por vida, es constante. ¿Y cómo educamos al resto de la población? Y a través de la información que da el Estado y a través de los medios.
Y entonces ahí entramos en un tema riesgoso para las democracias, que es hasta dónde los medios son controlados respecto de lo que informan, porque la opinión pública es una opinión informada. Y entonces ahí tenemos varios claroscuros, de decir, bueno, la decisión del pueblo es la decisión que toma en función de lo que conoce, de lo que se le informa. Hoy en día, en el papel de las nuevas tecnologías, entramos en un concepto mucho más interesante de democracia, que es la democracia digital, que no transcurre solo por realizar procedimientos digitales para lo que antes hacíamos manualmente. En lugar de votar, en lugar de concurrir al lugar de votación el día fijado, voto desde mi casa a través de un determinado programa. No solo eso, sino la participación activa de la persona a través de lo que muchos de nosotros hacemos, que es el llamado clictivismo o activismo digital. Entonces, ¿de qué forma nos involucramos en, en lo que creemos justo en nuestra sociedad a través de este tipo de activismo que es a veces el que tenemos a mano, porque estamos todo el día en casa hoy en día por la pandemia, o estamos todo el día con el celular en la mano, y mis clics a las campañas que se hacen en función de obtener algo o de derogar alguna norma o de lo que fuera, por creerla injusta, por creerla eh, fuera del concepto de democracia. ¿De qué manera eso es parte de mi participación en las decisiones del gobierno? Podemos pedirle, si no, a una persona que a lo mejor tiene 2 o 3 trabajos para vivir, que aparte de todo eso y de tener una familia, dedique varias horas o un día de la semana a ir a la calle y manifestarse, que es la forma de activismo del siglo XIX, el generar una concentración de personas y manifestar un malestar. Bueno, a lo mejor las formas cambian. Entonces, uniendo democracia, educación constante, permanente, y el resultado final, que es cómo demuestra el pueblo su voluntad de ser gobernado por alguien o de lograr algún cambio positivo. Son todas cuestiones que se están transformando hoy en día, que no podemos seguir analizando a partir de los cánones clásicos. El pueblo no se equivoca, la voz del pueblo es la voz de Dios y solo se la escucha una vez cada 2 años. Y a lo mejor en función de una manipulación electoral o de la manera en que uno redacta un plebiscito, por sí o por no, eso es lo que hay que hacer y nada puede discutirlo. Hoy en día no es así. Tal vez lo fue hace 100 años. Hay que darle tiempo y posibilidades a otra enorme gama de elementos para saber lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, y siempre hablando de un pueblo informado. Hasta usted me puso a pensar, hasta uno podría decir, la democracia es la voz del pueblo o es la voz de Dios, pero depende del Dios de cada estado. Va a ser diferente el Dios de los musulmanes al Dios de los católicos o de los hinduistas. Entonces, van a haber diferentes voces de dioses a través del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que mencionaba John Locke, es decir, así como la mayoría eh, puede obligar a un individuo a comportarse de una determinada manera, ese individuo también tiene el mismo derecho de pretender que la mayoría se comporte de determinada manera con él. Y ahí entramos en el problema de las mayorías, ¿no? ¿El pueblo se equivocó o no al elegir a Hitler? Por mencionar un caso. O el pueblo Hutu que decidió en masa masacrar y eliminar de la faz de la tierra al pueblo Tutsi con el que había convivido en los últimos 1000 años. ¿Se equivocó o no? Eran mayoría, eligieron eso, y era la voz de Dios. O el pueblo ugandés cuando decide eliminar a los indios, a la población de origen indio que estaba en Uganda, o a los musulmanes. Eran la mayoría, se equivocaron al decidir directamente eso o al elegir a un gobernante cuyo principal postulado era ese.
sin entrar a hablar de Trump y de su muro y de su expulsión y de la separación de las familias y de los hijos que postulaba y que realizó y ejecutó como política. Entonces, la democracia también es un reaseguro que mayorías, que siempre van a ser coyunturales, salvo que sean mayorías étnicas y ahí son permanentes, tengan sus límites también. La mayoría debe tener su límite. Hay límites que corresponden con esos valores fundamentales que son los derechos humanos, que aunque una mayoría y una mayoría calificada decida violarlos, bueno, eso no es posible, no es justo. Estamos hablando siempre de valores, ¿no? Aunque sea legal, aunque sea legal. El apartheid era legal, pero era inmoral. Yo le agradezco muchísimo, doctor Fabio Farinella. Gracias por todo, por aceptar esta invitación y por compartir ese conocimiento. Muchas gracias, James. Uno cuando piensa, crece, crece de manera conjunta, con quien ayuda a pensar y con quien está repensando. Así que también me ha posibilitado repensar algunas cuestiones y conocer otras nuevas. Así que ha sido mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.